Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No confíe en sus emociones cambiantes. Confíe en un Dios que nunca cambia. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de Teología Pura, Pura Teología, y continuamos con la serie Atributos Divinos. Compartiremos la segunda parte del tema la inmutabilidad. Dios no cambia. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, y Arley García, líder de la iglesia, quienes responderán a este interesante tema de esta mañana. Buenos días, Pastor Ángelo. Buenos días, Oscar. Buenos días, estimado oyente. Gracias por dedicar su tiempo a escucharnos. Esperamos ser de bendición, de edificación en su vida espiritual por medio de este programa. Para tu gloria manifestar. Buenos días, Arley, bienvenido. Oscar, pastor, muy buenos días, y a Buenos todos días. aquellos que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Anunciaremos tu gran bondad. Apreciado oyente, usted puede escuchar el tema de hoy o volverlo a escuchar y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí puede encontrar muchos temas de los que compartimos semanalmente aquí en el espacio de lunes a viernes en Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Continuamos estudiando el atributo de la inmutabilidad. Dios no cambia. Y en el programa anterior vimos que debemos entender la inmutabilidad de Dios. Si hay algo que lo diferencia o lo diferencia con nosotros, es que Dios permanece, Dios no cambia. Es decir, Dios no tiene variaciones, Dios no cambia, Dios no mejora ni empeora. Dios siempre es igual. Y el segundo aspecto que he visto sobre la inmutabilidad es que debemos agradecer por ella, debemos llenarnos de una inmensa alegría, porque esto hace a Dios absolutamente confiable. Y también quiere decir que si conocemos muy bien al Dios que revela la Biblia, nosotros sabremos cómo actuará. No es un Dios impredecible. Pero vamos a recordar entonces qué es la inmutabilidad. Arley, recordemos la definición de la inmutabilidad de Dios. Bueno, Oscar, Wagner Gruden lo diría de la siguiente manera: Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. Y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Digámoslo de este modo: Dios no vacila, Dios no titubea en sus decisiones. Dios no está cambiando su ser, ni sus atributos, ni sus propósitos, ni sus promesas. Él permanece. Pastor Ángelo, ¿cuál es la tercera, actitud que debemos tener nosotros frente a este atributo de la inmutabilidad? Dios no cambia. ¿Cuál vamos a seguir estudiando en esta mañana? Bueno, dijimos que hay que entender la inmutabilidad de Dios. También agregamos que hay que alegrarnos por la inmutabilidad de Dios. O sea, la inmutabilidad de Dios debe darnos alegría. Y la tercera actitud a tener en cuenta frente a la inmutabilidad de Dios es que nosotros debemos respetarla, ¿sí? Hay que respetar la inmutabilidad de Dios. Vea lo que dijo Jesús en Lucas, quedó registrado en Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí esta es una declaración de Cristo Jesús donde Él se presenta como Dios y Señor, porque Él está igualando sus palabras a las palabras mismísimas de Dios. Vea, así como la inmutabilidad de Dios debe llenarnos de alegría, pues también debe llenarnos de un santo temor reverente. ¿Por qué?
porque Dios nunca cambiará su palabra. En cierta ocasión un muchacho le decía a su papá, papá, déjeme jugar en el computador. Entonces el papá muy firmemente le contestó, no. Pues enseguida el jovencito le dijo, ay papá, déjeme jugar. Y el papá entonces le contestó, bueno, vaya juegue. Bueno, Dios jamás fue, es ni será así. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Vamos a considerar por un momento al sincretista Balaán. Una persona sincretista es que tiene una mezcla de varios credos. Este hombre, Balaán, tenía una mezcla entre adorar al Dios verdadero y adorar a otros dioses. Así como les pasa a muchos en la actualidad. Quieren adorar al Dios del cielo, pero también adorar a otras divinidades, a otros santos y demás. De hecho, este hombre le hablaba a Dios, pero también practicaba al mismo tiempo la adivinación. Ese era el Balaán. La Biblia no nos da información por qué el Señor le permitía hablarle y hasta le respondía a sus oraciones. La Biblia no nos dice. Sin embargo, este hombre fue contratado por Balac, un rey, para maldecir al pueblo de Dios, pero el Señor le dijo, está registrado en Números 22 del 9 al 12. Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balaam le respondió, son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Esa fue la palabra de Dios para Balaam. ¿Y qué hizo Balaam ante lo que Dios le había dicho? Bueno, se encuentra más adelante del relato, está en Números 22, 13 al 18. Al otro día Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac, regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Hasta ahí el hombre va bien, o sea, le hizo caso a Dios. Lo que Dios le dijo, él lo está obedeciendo. Pero sigue diciendo el relato. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron, Balaam no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balaam, esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. A ver, Oscar, ¿usted cómo ve hasta aquí? ¿Cómo va Balaam? Hasta ahora lo veo un hombre fiel a las palabras del Señor, obediente. Sí. Bueno, pero entonces vamos a seguir estudiando el relato. Bueno, pastor, según lo que usted nos leyó en la palabra anterior, pareciera que Balaam realmente, pues como lo decía, era un hombre obediente, un hombre que temía al Señor. No se ve un hombre codicioso, pero realmente esa era la intención de Balaam. Vea el versículo, eso nos lo dice el versículo 19. Entonces continúa el relato y dice, aquí ya va a hablar Balaam, ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Vea, este pensamiento es catastrófico, ¿sí? Balaam cree que Dios es un Dios cambiante. Sin embargo, Dios le dio la autorización para que fuera con esos hombres, pero no para mostrarle a Balaam que él era un Dios cambiante, sino para mostrarle precisamente lo contrario. Vea cómo lo dice el versículo 20, Números 22, 20. Aquella noche, Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. O sea, Dios como que condesciende con Balaam, pero al mismo tiempo lo ajusta. No, solamente usted va a hablar lo que yo le diga. Vea, Balaam casi muere en el camino con estos hombres.
casi Dios lo mata, el ángel del Señor, como lo dice la palabra, pero Dios, que está misericordioso, usó a una burra para hacerle caer en cuenta de la maldad en que había caído el sincretista Balaam. Números 22, 31 al 35 dice así: el Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Ahí te parece como arrepentido, ¿cierto? El versículo 35 dice: pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Ya por esta declaración sabemos que el ángel del Señor es Dios mismo. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Aquí vemos la estrepitosa caída de este pseudo profeta. Bueno, finalmente, después de ser tan porfiado Balaam, Arley, con lo que nos acabó de leer el pastor a través de la palabra, ¿qué entendió Balaam? Bueno, Oscar, más adelante el relato continúa ahí en el capítulo 23, en el versículo número 19 y 20 dice lo que entendió Balaam. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y eso es lo que Dios quiere. Yo no puedo hacer otra cosa. Se ve aquí claramente que esta conclusión fue, digamos, una lección aprendida de Balaam que casi le costó la vida. O sea, él creyó que Dios cambiaba de parecer. Él creyó que Dios iba a cambiar su plan, iba a cambiar su designio, pero no. Dios había determinado bendición para los israelitas y Balaam no podría hacer otra cosa. Arley, pero ¿por qué Balaam fue tan obstinado, tan porfiado? ¿Qué había en su corazón? Pues bueno, vamos a mirar algunos pasajes que nos habla de cómo era el corazón, en este caso de Balaam. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14 al 16, mira lo que dice el apóstol. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Se han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Una burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrendó la locura del profeta. Entonces acá podemos ver qué era lo que había en el corazón de este pseudoprofeta. Y en este pasaje, Arley y estimados oyentes, vemos que Pedro está comparando a los falsos profetas con Balaam. Está haciendo como un paralelo. Dice, los falsos profetas son como Balaam, que se dejan llevar por el salario de la injusticia. O sea, podríamos decir que los predicadores de la prosperidad son los Balaanes de nuestra época. Eso es lo que muestra aquí el apóstol Pedro. ¿Qué otro texto nos muestra sobre esto, Arley? Ahora vayamos a lo que dice Judas, capítulo 1, versículo número 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí también el texto, en su contexto, está hablando de los falsos maestros. Una vez más, en este caso ya es Judas, ¿cierto? No Judas el traidor, sino Judas el hermano del Señor. En su carta está atacando a los falsos profetas que hay en la iglesia primitiva, que están permeando la iglesia primitiva, y dice que pues ellos por el amor al dinero, ¿cierto? Dice aquí, se lanzaron por lucro. O sea, ellos, estos falsos profetas lo que hacen, lo hacen por dinero. Dice,
ellos están siguiendo el mismo camino que siguió Balaán, o sea, están cayendo en el mismo error. Y recordemos que Balaán tenía comunión con Dios, Dios se lo permitió, pero también tenía otro tipo de creencias, no eran fieles a la palabra de Dios. No, veamos otro texto donde nos habla también de este profeta Balaán. Bueno, ahora aquí va a hablar, o está hablando del apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Escribe lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En este pasaje vemos finalmente lo que hizo Balaán, que cuando uno estudia el Antiguo Testamento, el pasaje completo, finalmente Balaán, como no pudo maldecir a Israel porque Dios se lo había prohibido, le dio un consejo a Balac, al rey que lo contrató. Le dijo, bueno, haga que los hijos de Israel codicien y tengan prácticas fornicarias y adúlteras con las moabitas. Y de esa manera entonces fue que efectivamente Israel recibió un castigo de parte de Dios, porque no fueron vencidos por la adivinación, sino por la fornicación, por el pecado de la inmoralidad sexual. Pastor, ¿qué podemos aprender de Balaán con respecto a la inmutabilidad de Dios, según lo que hemos estudiado en la Biblia? Bueno, algunas cosas importantes, algunas lecciones se pueden sacar de allí. Número uno, pues Dios puede permitir que cambien las circunstancias, lo vemos aquí. Número dos, Dios jamás permite que su palabra retroceda. Eso sí, Él nunca lo va a permitir. 3. Dios puede dejarnos a nuestra obstinación. Cuando yo soy obstinado, vea, yo le quiero dar un consejo, estimado oyente. Si Dios le dijo no, ya, pare. No vuelva a insistir, no le vuelva a pedir a ver si Dios va a cambiar de parecer, porque Dios no cambia de parecer. Recuerde que uno de los juicios del Señor es dejarnos a nuestra obstinación. O sea, como cuando el hijo tan cansón, ay papá, pero déjeme. Y el papá que sabe que no le conviene, no, hasta que llega un momento, bueno, usted quiere, vaya, pero es un juicio. Y lección número 4 que podemos sacar de este pasaje es que Dios cumplirá su propósito, Dios cumplirá sus designios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema la inmutabilidad. Dios no cambia. Pastor, si Dios es inmutable, pues desde luego podemos concluir que también su palabra lo es, su palabra no cambia. ¿Qué implicaciones entonces tiene esta afirmación? Bueno, algunas de las implicaciones serían estas. Dios ha dicho que mentir es pecado y lo seguirá diciendo en 1.000.000 de años, o sea, Dios no va a cambiar eso. 2. Dios ha dicho que la fornicación es pecado y nunca se retractará. A esto podría agregar que Dios ha dicho que el unirse en yugo desigual es pecado y nunca va a cambiar eso. Número 3, Dios ha dicho que los cristianos... Dios ha dicho que los cristianos no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y Dios se mantendrá en ese mandamiento hasta el fin. La muchacha o el muchacho cristianos que quieren ganarse al inconverso, es que lo voy a ganar. Vea, Dios dice que unirse con los incrédulos es pecado. Número 4, Dios ha dicho que no perdonará al que no perdone y lo cumplirá hasta el fin. Dios ha dicho que solo en Jesucristo hay salvación y nunca va a cambiar de parecer. Por favor, no ponga otros mediadores entre Dios y los hombres. El único mediador es Cristo Jesús. Dios nunca va a cambiar. Número 6. Dios ha dicho que los homosexuales y demás pervertidos sexuales no heredarán el reino de Dios, y así Él lo hará, Él lo cumplirá. Y número 7, pues podrían ser muchos más, pero solo para mencionar algunas. Dios ha dicho que hay un fuego ardiente que va a devorar a los enemigos de Él, y créame que Él lo cumplirá, Él no volverá su palabra atrás. Pastor, también podemos añadir aquí otro aspecto. Dios ha dicho que el matrimonio es entre hombre y mujer y eso nunca va a cambiar. Jamás va a cambiar para Dios, así los hombres cambien las leyes y demás, Dios no cambia.
Bueno, hasta aquí hemos estudiado 3 acciones que debemos tener nosotros frente a la inmutabilidad de Dios. Primero, debemos entender la inmutabilidad de Dios. Segundo, hemos estudiado que debemos agradecer por la inmutabilidad de Dios. Y tercero, que debemos respetar la inmutabilidad. Arley, ¿cuál es la última característica que veremos en este tema? Bueno, Oscar, la acción que vamos a mirar ahora es imite la inmutabilidad de Dios. Hebreos 6:17 dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Dios ha jurado por sí mismo salvar a los que creen en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, y lo va a cumplir. O sea, quienes hemos confiado a Cristo nuestra vida, recibiremos la vida eterna según Dios lo ha prometido. Eso pasará sí o sí, porque es imposible que Dios mienta. Ahora, qué lindo es que Dios sea inmutable en las promesas que ha hecho a cada uno de nosotros como sus hijos, y también en las amenazas que ha hecho al mundo. Él no cambia. O sea, Dios no cumple solo sus promesas, sino también cumple sus amenazas. Sus amenazas, claro. Sus advertencias. Por lo tanto, sus hijos, cada uno de nosotros, aquellos que tenemos su naturaleza, deberíamos imitarlo y esforzarnos por ser inmutable también en nuestras decisiones de seguirlo, de buscarlo y amarlo. Pero también ser inmutables en nuestras promesas de separarnos y abandonar completamente el pecado. El salmista decía allí en el Salmo capítulo 78, versículo 57, fueron desleales y traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Y Oseas capítulo 6, versículo número 4 dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Bueno, pastor, esos textos que acaba de leer la ley, pues revelan nuestra naturaleza humana. Hoy afirmamos algo, pero a los segundos o minutos u horas después cambiamos de parecer. Revisemos ejemplos prácticos de cómo imitar a Dios en este atributo divino de la inmutabilidad. Bueno, yo creo que de alguna manera Arley ya los mencionaba en la respuesta que él decía ahorita. Vea, qué bonito que como cristianos nosotros seamos inmutables, o sea, no cambiantes en nuestro seguir a Dios. O sea, si yo prometí como cristiano en las aguas del bautismo, voy a seguir a Dios, pues yo debo mantenerme en esa decisión, yo debo mantenerme en esa palabra. Yo debo ser inmutable, por ejemplo, en la relación de pareja. Gracias, Oscar. En mi relación con mi cónyuge. Yo le hice una promesa delante de Dios en un altar o quizás ante una autoridad civil, ante un notario. Le hice la promesa de que me iba a mantener fiel. Pues yo debo ser inmutable. No, ¿qué tal uno a estas, como dicen por ahí, a estas alturas del partido decir, ay, no, me volví a enamorar? No, uno debe ser inmutable en sus decisiones, y esa inmutabilidad en las decisiones entonces controlan los sentimientos, controla lo que pues hay en mi interior. Los cristianos debemos ser inmutables en nuestra decisión de, por ejemplo, de buscar, de los hábitos espirituales, de buscar a Dios. Hay cristianos que hoy buscan a Dios, pero mañana no sienten buscarlos. Ay, es que hoy no siento buscar a Dios, como que se me apagó la mecha. No, debemos ser inmutables en nuestra vida cotidiana de buscar a Dios. Yo creo que si nosotros empezáramos a imitar a Dios en esa característica o en ese atributo de la inmutabilidad, pues obviamente en todo lo bueno, pues vamos a crecer en el Señor, vamos a amarlo más, vamos a ser más constantes en nuestro peregrinaje con Dios. Precisamente, pastor, hay personas que uno difícilmente confía porque son personas muy cambiantes en sus decisiones. Así como prometen, así también deshacen sus promesas. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana tendremos el espacio dirigido a la familia con la serie Cómo tener un matrimonio extraordinario, así que no se pierda este extraordinario programa mañana.
Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy